Muy buenos días con todos. Primeramente, agradecer a la revista LATAM por la invitación a este encuentro de divulgación científica, Ciencia que Transforma. El día de hoy vamos a hablar del artículo publicado de mi persona con título Cuidados de enfermería en pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis peritoneal. Autora mi persona, Daniela Fernanda Tamay Chamba, docente del Instituto Superior Universitario Bolivariano en la ciudad de Loja. Bueno. Para empezar a hablar sobre este tema, vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que es la enfermedad renal crónica. Bueno, la enfermedad renal crónica es uno de los principales problemas de salud a nivel público, ya que este pues genera un mayor ingreso y en los últimos años se considera una patología con mayor causa de mortalidad, lo que genera también pues un déficit en la calidad de vida de los pacientes y pues esto también agrava el sistema de salud. Esta enfermedad pues se le reconoce o se conoce debido al daño del proceso de filtración de los riñones y uno de sus tratamientos se considera la diálisis peritoneal, que dentro de la diálisis peritoneal pues este se utiliza como una terapia de reemplazo renal que utiliza directamente la membrana peritoneal del abdomen para filtrar los desechos y el exceso de líquido en la sangre. Hablando de la parte epidemiológica, la enfermedad renal crónica se encuentra dentro de las principales enfermedades con mayor mortalidad a nivel mundial y se considera la quinta causa de muerte a nivel de Ecuador. Se considera que para los años futuros, 10 a 15 años, 5,4 millones de personas padecerán esta enfermedad. En Ecuador, según datos del INEC, a futuro, en unos 15 años, nos da a conocer que habrá un total de 34.200 personas que sufran de enfermedad renal crónica. En sí, vamos a hablar un poco ya ahora qué significa o qué interviene la diálisis peritoneal. Bueno, la diálisis peritoneal es un tratamiento utilizado del paciente con insuficiencia renal crónica. Esta, pues, su funcionalidad incluye directamente la purificación de sustancias nocivas e inofensivas, eliminando el exceso de electrolitos del cuerpo. Y ya, pues, a su vez, también utilizando un filtro que es el revestimiento del abdomen, conocido como membrana peritoneal. Esta, pues, luego es capaz de reducir los desechos que hay en la sangre. Entonces, ¿cómo interviene el personal de enfermería o el papel o el rol de enfermería dentro de estos pacientes? Para hablar un poco de la intervención de enfermería, tenemos que dirigirnos a las teorizantes de enfermería, y una de ellas es Dorotea Oren, ¿sí? Que ya habla directamente del autocuidado. Dorotea Oren es una de las pioneras de enfermería que define directamente el autocuidado como una acción voluntaria adquirida según el contexto sociocultural de la persona y tiene directamente como objetivo preservar la vida, la salud y el bienestar no solamente del paciente, sino también de su familia. Cabe resaltar que también está asociado a los diferentes factores, tanto sociales como culturales, los cuales intervienen en que el autocuidado se dé de las diferentes maneras. Todo paciente que sea sometido a diálisis peritoneal debe de tener una capacitación constante por el personal de enfermería, ya que pues este tipo de tratamientos, la efectividad se basa directamente en el tipo de asepsia o mantener los principios de asepsia y antisepsia durante el proceso del tratamiento. Necesita capacitarse sobre la frecuencia con la que se va a manipular el catéter peritoneal y cómo se debe realizar en los tiempos en casa. Cabe resaltar que pues este tratamiento el paciente lo puede realizar de manera ambulatoria, es decir, dentro de su hogar y no necesita la supervisión de un personal médico. Más aún así, pues es importante recordar que los pacientes con diálisis peritoneal necesitan por lo menos de 1 a 3 meses de capacitación para poder desarrollar este tipo de procedimientos en su casa. La metodología que se utilizó en este artículo, pues este artículo se presentó de una manera descriptiva con la finalidad de analizar e identificar el principal cuidado de enfermería en pacientes con diálisis peritoneal, a través de la revisión de información de diferentes fuentes primarias y secundarias, entre ellas utilizando criterios de inclusión como artículos científicos, ensayos publicados o sitios web o guías de práctica o libros, los cuales tienen un tiempo de 5 años, es decir, desde 2019 hasta el 2023. Se han utilizado diferentes fuentes bibliográficas, como son, pues, revistas científicas, PubMed, Cielo, Elsevier o Medline.
Los resultados. Bueno, una vez que hemos realizado esta revisión bibliográfica, se ha llegado a los resultados que la enfermedad renal crónica ha pasado de ser una enfermedad en los que afectaba a pocos pacientes o a pocos individuos a ser una patología común en la actualidad. Es decir, que los niveles de mortalidad han aumentado de manera prominente dentro de nuestro país y a nivel mundial. También podemos determinar que la mayoría de pacientes que han adquirido esta enfermedad ha sido, en comparación al género, hablamos más de masculino que de femenino. Luego de eso también podemos concluir que pues, las edades que involucran la presencia de esta enfermedad es mayor, es decir, que los pacientes con más años de edad son más propensos a desarrollar esta enfermedad. Dentro de los principales causas que se puede identificar es pues que el paciente padezca ya de una enfermedad crónico-degenerativa y dentro de ellas pues la diabetes mellitus es la principal enfermedad para causar enfermedad renal crónica. En estudios se ha determinado que el 10 al 15% de pacientes con diabetes mueren a causa de diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. Para la diabetes mellitus, que este aprovecha directamente em, el déficit hormonal del paciente, pues tenemos, y asociado a la enfermedad renal crónica, pues existe el tratamiento de diálisis peritoneal. Dentro de la diálisis peritoneal, pues su capacidad de ósmosis y difusión de solutos desde el peritoneo hacia el plasma y viceversa, ¿no? Esto hace que logre directamente el paciente un equilibrio completo dentro de los electrolitos según los gradientes de concentración de electrolitos y químicos. Esto permite directamente que las sustancias del plasma y el peritoneo para ser eliminados a través de esta vía. Cuando utilizamos tratamiento de diálisis peritoneal, se puede realizar de dos maneras. Esta es diálisis peritoneal ambulatoria y diálisis peritoneal automatizada. La ambulatoria, como su nombre mismo lo dice, el paciente lo puede realizar de forma manual a través del manejo de líquidos dentro de su hogar. En la diálisis peritoneal automatizada o la DPA, conocido con sus siglas, el paciente también lo puede realizar en su casa de manera ambulatoria, ¿no? Más sin embargo, este necesita utilizar una máquina conocida como cicladora y esta pues ayuda directamente a regular el flujo y la cantidad de filtros y aguas y líquido, perdón, que van a ser utilizados en el tratamiento. Este va a depender directamente de la condición del paciente, tanto del tamaño corporal, también del soporte directamente del peritoneo, de las características propias de la pared abdominal y de la persistencia, pues, dentro de la función residual. Entonces, los cuidados de enfermería deben estar enfocados en el pre y en el post. Dentro del post tenemos directamente el cuidado de la inserción. Al momento que se realiza la inserción o la incisión a nivel del peritoneo, pues debemos de realizar el personal de salud una radiografía para determinar directamente que se encuentre dentro de la cavidad abdominal. Luego de eso, pues comprobar directamente su funcionalidad, para lo cual debemos de hacer un tratamiento conocido como lavado peritoneal, que se lo realiza con heparina al 1% y por lo menos debe durar de 2 a 4 semanas. Posterior a esto, los cambios de apósito al tercer o cuarto día y pues al paciente administrar laxantes para volver o para mantener el adecuado tránsito intestinal. Se debe educar también al paciente que debe estar en reposo 72 horas, sin un reposo absoluto y posterior a este sí, empezar con reposo relativo dentro de las 2 primeras semanas. En el cuidado ya del orificio, es decir, ya post el mantenimiento ya del catéter peritoneal, pues aquí al paciente se le educa cuáles serían los signos de infección o los signos de alarma que él tiene que comunicar al personal médico para pues valorar directamente la funcionalidad del catéter peritoneal. Entre estos se encuentran directamente el dolor, la presencia de líquido tanto hemático como serotológico, el edema a nivel del catéter, y la presencia directamente de sangrado. Dentro de las conclusiones podemos concluir que las ventajas de diálisis peritoneal a comparación del tratamiento de hemodiálisis en pacientes con enfermedad crónica es de gran impacto, ya que este, como les dije anteriormente, se puede realizar de manera ambulatoria, por lo cual el paciente no es necesario que acuda a unidad de salud para que se encuentre conectado a un catéter o a una máquina por 3 o 4 horas. Les permite al paciente realizar sus actividades cotidianas de forma
de una forma más, de una forma normal. También se evita o se restringe en menor cantidad lo que es el ámbito nutricional en esos pacientes y pues estos pacientes tienen un menor régimen terapéutico a comparación con los pacientes que se encuentran en hemodiálisis. También pues podemos concluir que el papel de enfermería dentro de este tratamiento de diálisis peritoneal es fundamental y es totalmente rigoso, ya que la efectividad del tratamiento depende del personal. Es decir, que según la capacitación del personal de enfermería, pues podemos identificar que el tratamiento sea efectivo o no en el paciente. Eso es todo lo que les puedo decir acerca de del artículo que hemos realizado. Mi contacto, les dejo mi correo electrónico y mi número de teléfono. Agradezco mucho su atención. Espero hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.